Muy buenas tardes a todos. Y como ustedes ya seguramente vieron el título en el boletín, el tema que vamos a ver en esta tarde es nuestra unión con Cristo. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa para ustedes estar en Cristo o nuestra unión con Cristo? Cuando ustedes piensan en eso, tomen un momento y mediten. ¿Qué significa para ustedes estar en Cristo? ¿En qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando saben que estamos unidos a Cristo? No tienen que contestarme esa pregunta, es nada más para que ustedes empiecen a meditar un poco acerca de lo que vamos a ver. La unión con Cristo es un tema que se menciona muy frecuentemente en la Biblia y es un tema ampliamente variado en su aplicación a nuestras vidas, ¿no? Y todo aspecto de la relación de Dios con los creyentes de alguna manera está conectada a nuestra unión con Cristo. Desde los consejos de Dios en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de que Él haya creado todo, está nuestra comunión con Cristo desde ese momento y hasta el cielo y hasta la eternidad. E incluye también todo el aspecto de nuestra relación con Cristo en esta vida. Todo está ocurriendo en unión con Cristo. Hoy sencillamente vamos a tratar de resumir las increíbles riquezas de esta idea bíblica que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Yo no sé si ustedes habían considerado el hecho de que esa unión es eterna, que no tiene principio y no tiene final. Les voy a compartir un pensamiento de John Murray, un comentario que él hace acerca de este aspecto, y él lo pone de la siguiente manera. Escuchen esto. Dice: la unión con Cristo tiene su fuente en la elección de Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Y tiene su cumplimiento en la glorificación de los hijos de Dios. La perspectiva del pueblo de Dios no es estrecha, sino es amplia y es muy larga. No está definida al espacio y no está definida al tiempo. Tiene la expansión de la eternidad. Y su órbita tiene dos enfoques. Uno, el amor de Dios el Padre que nos eligió en los consejos de la eternidad. Y el otro, la glorificación con Cristo en la manifestación en su gloria. El primero no tiene principio y el segundo no tiene final. Y luego agrega 3 preguntas. Y mientras yo les leo estas preguntas, ustedes también mediten en ellas. Incluye 3 preguntas y al final termina con una respuesta para esas 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué el creyente da cavidad al pensamiento del consejo determinado de Dios con tanto gozo? La segunda pregunta: ¿por qué el creyente puede tener paciencia en las perplejidades y adversidades del presente? Y última pregunta: ¿por qué el creyente puede tener seguridad confiada con referencia al futuro y regocijarse en la esperanza
de la gloria de Dios? Ahí están las 3 preguntas. Y luego la respuesta. La respuesta dice, porque el creyente no puede pensar en el pasado, en el presente o en el futuro aparte de su unión con Cristo. Eso es a grandes rasgos lo que encierra nuestra unión con Cristo. Luego vamos a ir viendo otros aspectos y otros puntos, pero eso es a grandes rasgos, y ahí podríamos decir, como dice el hermano Tiquio, más claro ni el agua, ¿verdad? Y ya lo dejamos ahí. Pero vamos a continuar, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Y vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Padre nuestro, ahora, Señor, venimos delante de tu presencia y venimos, Señor, a ver, Señor, este tema de nuestra unión con Cristo, Señor, y pedimos, Señor, tu guianza, porque como dice Pablo, Señor, estos son grandes misterios, Señor, que tú nos has revelado a través de tu palabra. Y te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, porque eres tú el que obras y eres tú el que obra en nosotros, y eres tú, Señor, el que está abriendo nuestros ojos espirituales y nos permites ver estas verdades, Señor, que a veces pueden ser un poco complejas para nosotros comprender, Señor, incluso a veces un poco difíciles e incomprensibles. Pero te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, y pedimos que en este tiempo, Señor, que vamos a estar viendo este tema, que tú puedas obrar, Señor, en cada uno de nosotros, y que tú apliques, Señor, esta enseñanza de tu palabra a nuestros corazones, para que realmente, Señor, podamos hacer a un lado todo lo que nos estorba en este mundo, que podamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, que todo lo que hagamos, Señor, podamos hacerlo para tu gloria y para tu honra, Señor, y que seas tú el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Pedimos que nos guíes en este tiempo y que nos ayudes, Señor, para expresar, que me ayudes a mí, Señor, para expresar en una manera clara, en una manera comprensible, Señor, este tema que vamos a estar mirando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Como dice en el pasaje, el tema es nuestra unión con Cristo, y vamos a estar viendo varios versículos distintos en la Biblia. La unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por las que los creyentes reciben todos los beneficios de la salvación. Esta relación y estas diferentes relaciones influyen en el hecho de que, si usted es de los que toma nota, le sugiero que apunte estos 4 puntos. Primero, estamos en Cristo. Segundo, Cristo está en nosotros. Tercero, somos como Cristo. Y cuarto, estamos con Cristo. Alguien pudiera pensar, bueno, y todo eso no es lo mismo, porque suena muy similar. Ciertamente son verdades muy similares que vamos a estar viendo y que vamos a estar comprendiendo la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, algo breve que les puedo decir: estamos en Cristo es algo que no tiene que ver, o es algo que nosotros no hicimos, en lo cual nosotros no tuvimos nada que ver. Dios lo hizo. Dios lo hizo por su gracia, y Dios lo hizo en su plan perfecto, desde la eternidad a la eternidad. Y en eso nosotros ni siquiera estábamos conscientes, porque todavía no existíamos. Pero cuando pasamos al siguiente punto, donde dice que Cristo está en nosotros, ahí la situación cambia, porque ahí ya estamos hablando de este punto en donde estamos ahorita. Y esa relación que nosotros tenemos con Cristo debe impactar en una manera que sea agradable delante de Dios nuestras vidas. Eso debe cambiarnos a nosotros, y debe haber una distinción y una diferencia entre lo que éramos antes, cuando no teníamos a Cristo, y lo que somos ahora, cuando Cristo está en nosotros. Entonces, esos son los puntos que vamos a tratar de ver, y vamos a llegar hasta donde el tiempo nos lo permita.
Pero estos son los 4 aspectos diferentes de nuestra unión con Cristo. Y veremos cada uno de estos 4, de estos 4, porque la frase en Cristo no tiene un solo significado único, sino que se refiere a una variedad de relaciones, como les acabo de mencionar. Por ejemplo, los 4 que les acabo de mencionar: estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos en Cristo. Y vamos a comenzar con el primero, que es estamos en Cristo. Y les advierto que este va a ser el más largo, después los demás ya van a ser mucho más breves. Así es que para comenzar en este aspecto de estamos con Cristo, vamos a comenzar en Efesios capítulo 1, versículo 4. Si ustedes abren su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4, ahí dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En el versículo 4, y si usted brinca al versículo 11, en el versículo 11 dice: fue en Cristo que fuimos predestinados según el propósito del Padre y conforme al consejo de su voluntad. Y el versículo 12 dice lo siguiente, dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Como les dije hace un rato, en ese punto nosotros no tuvimos que hacer nada, pero más tarde Dios nos llamó por su propia determinación, y debido a la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, debido a esa gracia que Él nos dio antes del comienzo del tiempo, si ustedes van ahora a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según sus propósitos y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y cuando nosotros decimos aquí la eternidad, podemos decir sin temor a equivocarnos que aquí está hablando de la eternidad pasada. Bien, puesto que nosotros no existíamos antes de la fundación del mundo, la eternidad pasada, estos versículos indican que Dios, mirando el futuro y sabiendo que existiríamos, nos consideró como que estábamos en una relación especial con Cristo Jesús. No es que primero Dios nos escogió y luego Él decidió relacionarnos con Cristo. No, más bien nos consideró pertenecientes a Cristo de una manera especial, es decir, estando en Cristo Jesús. Por consiguiente, Dios pensó en nosotros a la larga, teniendo el derecho de participar en las bendiciones y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto: estamos en Cristo. Aquí vamos a hablar de que estamos en Cristo durante la vida de Cristo en la tierra. Y hasta ahí todavía seguimos en el punto de que cuando Cristo vino y tabernaculizó entre nosotros, dice su palabra, la mayoría de los creyentes todavía no existían en ese punto de la historia. En Romanos capítulo 5, versículo 19, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice: porque si por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, Cristo, los muchos serán constituidos justos. En toda la vida de Cristo en la tierra, desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, para Dios nosotros ya estábamos en Cristo. Es decir, que lo que sea que Cristo hizo como nuestro representante, Dios lo contó como si fuera algo que nosotros mismos hubiésemos hecho. Por supuesto que los creyentes, como dije, no estaban conscientemente presentes en Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra, puesto que la mayoría de creyentes todavía no existía en ese punto de la historia.
Tampoco estuvieron los creyentes presentes en Cristo de alguna manera misteriosa, espiritual o mística, como si las almas de miles de creyentes estuvieran de alguna manera presentes en el cuerpo de Cristo durante su vida terrenal. No, no fue así. Esto no se trata de algo místico. Más bien los creyentes estuvimos presentes en Cristo en el plan y en el plan perfecto y en los pensamientos de Dios el Padre desde el momento que Él nos puso en Cristo en la eternidad, en el momento que Cristo estuvo viviendo en la tierra. Dios el Padre nos había colocado ahí en sus pensamientos y en su plan perfecto. Dios el Padre nos consideró como si también nosotros hubiésemos pasado por todo lo que Cristo pasó, porque Él fue nuestro representante. Dios consideró como si nosotros también hubiésemos obedecido de la misma manera que Cristo obedeció. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice: por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿de dónde es que viene nuestra justicia? ¿Nuestra justicia viene de nosotros mismos o nuestra justicia viene de Cristo Jesús? La respuesta, no tengo yo que dárselas de lo que yo pienso, la respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice lo siguiente. Dice: mas por obra suya, por la obra de Cristo, dice: estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Y por si alguno no ha entendido todavía la autoridad de estas palabras, en el versículo 31 dice lo siguiente: para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Hasta este punto nosotros vemos que no es algo que nosotros hicimos. Si encuentran un poquito diferente los pasajes que les estoy leyendo, debo decirles que los primeros pasajes los estuve tomando de la Biblia de las Américas, y yo sé que la mayoría de ustedes probablemente no traen esa traducción, pero es la Biblia de las Américas, y ya más adelante voy a usar los pasajes de la Reina Valera. Bien, entonces continuamos. Debido a que Dios nos consideró como estando en Cristo, por esa misma razón pudo considerar nuestros pecados también como que si pertenecían a Cristo Jesús. El glorioso intercambio, o el gozoso trueque, como también lo llamaba Martín Lutero. Él nos da toda su justicia y obediencia, y nosotros le damos todo nuestro pecado. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: el que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como el peor pecador. Y también en Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Estos fueron pecados que todavía nosotros no habíamos cometido, porque en el momento que Cristo fue crucificado, obviamente la mayoría de nosotros todavía no existíamos, pero Dios sabía de ellos y de antemano los tomó como si Cristo los hubiera cometido. Así fue correcto que Cristo muriera por nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24. Y si ustedes van a Romanos capítulo 4, vayan a Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitó para causa de nuestra justificación. Ahora aquí podemos ver otra cosa más, y lo que podemos ver aquí es que no solamente fueron nuestros pecados los que Dios tomó como pertenecientes a Cristo, porque eso no terminó ahí, sino que nosotros mismos también nos tomó.
tomó nuestros pecados y nos tomó también a nosotros mismos, ya que Dios no solamente perdonó nuestros pecados y nos dejó a la deriva para que nosotros hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. Dice que tomó nuestros pecados y también nos tomó a nosotros mismos. Y gloria a Dios por eso, de que nos haya tomado también a nosotros mismos. Cuando Cristo murió, Dios nos tomó como si nosotros hubiésemos muerto con Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí pueden ver cada uno de los puntos que les decía en el principio acerca de nuestra unión con Cristo y cómo es la manera en que nosotros estamos unidos a Él. Y también en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo es el que ahora vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, dice Pablo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora les pido que vean 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 dice lo siguiente. Dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y versículo 15 dice lo siguiente: y porque todos murieron para que los que viven, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó también por ellos. Y de esa misma manera Dios pensó en nosotros, como habiendo sido sepultados con Cristo Jesús y con Cristo resucitados y llevados al cielo, en Él en gloria y en unión con Cristo Jesús. Ahí podemos ver dos puntos claramente acerca de nuestra unión con Cristo. No solamente tomó nuestros pecados y fueron puestos sobre Él, sino que también nos tomó también a nosotros mismos. El otro punto también, cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y por supuesto, cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Continuamos entonces con el punto acerca de nuestra unión con Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: porque así como los que están en Adán, todos mueren, también los que están en Cristo, todos serán vivificados. Y Colosenses capítulo 2, versículos del 12 al 13 dice lo siguiente: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados que habíamos cometido o que vamos a cometer aún. Cuando Cristo volvió al cielo, entonces, por consiguiente, ganó para nosotros todas las bendiciones de la salvación. Dios consideró esas bendiciones como legítimas nuestras, como si nosotros mismos las hubiésemos ganado. Podemos confiar entonces en Dios, porque Él es justo y Él siempre nos cumple lo que nos promete. Y todas estas bendiciones están almacenadas para nosotros en el cielo, en Cristo Jesús, nuestro representante, y esperando para ser aplicadas a cada uno de los creyentes en una manera personal. ¿No es eso maravilloso? Que todo lo que Cristo ganó,
Todas las bendiciones que Él ganó son como si nosotros las hubiésemos ganado. Y todas esas bendiciones están almacenadas en el cielo, esperando para cuando nosotros lleguemos allá. Y cada una de esas bendiciones van a ser aplicadas a cada uno de los creyentes en una manera personal. Y ahora escuchen lo que dicen los siguientes versículos. Los siguientes versículos que hablan de estas maravillas son gloriosos. Le voy a pedir que vaya a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Escuchen lo que dice este pasaje de 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para su manifestación en el tiempo postrero. Y luego vayamos a el otro pasaje que les mencioné, que es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Colosenses capítulo 3, comenzando en el versículo 2, dice: Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. El siguiente punto es: estamos en Cristo durante nuestras vidas ahora. Una vez que ya hemos nacido y existimos como personas reales en este mundo, nuestra unión con Cristo ya no puede ser algo simplemente en la mente de Dios o en el plan de Dios. También debemos ser traídos a una relación real con Cristo, mediante la cual el Espíritu Santo pueda aplicar a nuestras vidas las bendiciones de la salvación como hijos de Dios. Las riquezas de nuestra vida presente en Cristo se pueden ver desde dos perspectivas ligeramente diferentes. Y aquí voy a mencionar 4 puntos que vamos a ver brevemente. Primero es: hemos muerto y hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Segundo, tenemos nuestra vida en Cristo. Y tercero, todas nuestras acciones pueden hacerse en Cristo. Y cuarto, todos los creyentes juntos somos un cuerpo con Cristo. Vamos a ver brevemente estos puntos. La muerte y resurrección con Cristo durante esta vida ahora. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús ahora tiene efectos reales en nuestra vida. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo, y en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, de quien lo resucitó de los muertos. Ese está en un pasaje que ya miramos anteriormente, es Colosenses capítulo 2, versículo 12. Aquí, las referencias de Pablo al bautismo y a la fe indican que nuestro morir en Cristo
nuestro morir y nuestro resucitar, con Cristo tienen lugar en esta vida presente. Desde el mismo momento en que nos convertimos en creyentes, Pablo ve esta muerte y resurrección presente en Cristo como una manera de describir y explicar el cambio que sucedió en nuestras vidas, que el Espíritu Santo produce en nosotros y en nuestro carácter y en nuestra personalidad cuando nos convertimos en creyentes, porque cuando realmente creemos en Cristo Jesús, podemos nosotros dejar de responder a las atracciones, a las presiones, a las demandas de nuestra pasada pecaminosa manera de vivir, a punto que Pablo puede decir que estamos muertos a estas influencias porque hemos muerto en Cristo Jesús. Estos pasajes ustedes los pueden ver en Romanos capítulo 7, versículo 6 y Gálatas capítulo 2:20, versículo que ya miramos, y también Colosenses capítulo 2:20 es otro versículo también que ya miramos, así es que ya no necesitamos ir a la cita una vez más. Por otro lado, nos hallamos, queriendo servirle mucho más a Dios, y somos capaces de servirle con un mayor poder y con mucho más éxito después de este evento. Tanto así que Pablo dice que estamos vivos para Dios porque hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Y mediante el bautismo dice que también fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, dice en Romanos capítulo 6, versículo 4. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, ese se encuentra en la porción que nuestro pastor leyó en el principio. Debido a que resucitamos con Cristo, hemos sido también capacitados para poder superar más y más cada día el pecado personal que todavía está en nosotros. Y no solo es que hemos venido a la vida, sino es más, hemos llegado a ser una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 sugiere una segunda perspectiva de nuestro estar en Cristo, porque podemos pensar en términos no solo de la obra pasada de Cristo, de la redención, sino también en términos de nuestra vida presente. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: que los que han resucitado con Cristo buscan las cosas de arriba, en donde está Cristo. Y el versículo 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y también segunda de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que los creyentes cuando mueren en Cristo Jesús. Eso responde las preguntas que yo les hacía en el principio del estudio, el por qué nuestra confianza en Dios y por qué podemos gozarnos el hecho de saber que estamos en Cristo Jesús. El otro punto es, todas nuestras acciones pueden ser hechas en Cristo Jesús. Los cambios indicados en nuestras vidas individuales van acompañados por un cambio dramático en el ámbito en que vivimos ahora. Llegar a ser creyentes es estar en lo nuevo de la era venidera. Todos los creyentes, nosotros no estamos esperando hasta que vamos a morir para entrar en la vida eterna. Aquellos que tenemos a Cristo podemos tener la certeza de que la vida eterna ya ha comenzado en nuestras vidas desde el momento que Cristo Jesús vino a habitar en nosotros, y experimentar hasta cierto grado los nuevos poderes del reino de Dios que influyen en todos los que
en todas las áreas de nuestra vida. Estar en Cristo es estar en ese nuevo ámbito que Cristo controla. Esto quiere decir que toda acción de nuestras vidas puede ser hecha en Cristo si se hace en el poder de su reino y de la manera que le dé gloria a Él. Siempre que nosotros hacemos algo que le da gloria a Dios, Dios se agrada de aquello. Obviamente Dios no se va a agradar de las cosas pecaminosas que nosotros hacemos o de las cosas que no le agradan a Él. Pero estando en Cristo, Dios nos ha capacitado para que nosotros podamos hacer todo lo relacionado con nuestras vidas, dándole gloria y honra a Él. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 1, dice que Él habla verdad en Cristo Jesús y no miente. Y Él dice, ¿cómo sé yo esto? Dice, porque el Espíritu Santo y su conciencia, dice que le daban testimonio de que lo que Él hacía era correcto. Hermanos, nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. No podemos engañarnos con eso. En Romanos capítulo 15, versículo 17, Pablo dice, Pablo se enorgullece de su trabajo, pero no de lo que él hace, sino dice de su trabajo en Cristo. Y en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, en el Señor, dice Pablo, dice que él ordenaba en el Señor, rogaba y exhortaba a todos los creyentes. Y todo eso lo hacía en el Señor. Y Filipenses 4, versículo 17, ese versículo famoso que todos ustedes conocen, Pablo dice, y todo eso lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que me fortalece. Pablo también nos recuerda a nosotros los creyentes que su trabajo y nuestro trabajo de nosotros como creyentes no es en vano cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, dice que en el Señor que los hijos deben obedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1, y yo sé que eso ustedes lo tienen fresco en sus memorias porque lo acabamos de ver en la semana pasada, o lo hemos estado viendo estos puntos. También dice que en el Señor las esposas deben someterse a sus propios esposos. En el Señor. En el Señor los creyentes deben fortalecerse, animarse, regocijarse, ponerse de acuerdo, estar firmes. En el Señor debemos vivir una vida santa, tener una buena conducta, trabajar arduamente y tener confianza en el Señor. La esperanza de Pablo para todos nosotros los creyentes es la siguiente, y lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Y versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confiando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. El objetivo de la vida de Pablo era poder presentar a todos los hombres perfectos delante de Dios, y ese debe ser uno de los objetivos de nuestra vida también. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús nos dice, el que permanece en mí, como yo en él, éste dará mucho fruto. Ese pasaje lo vamos a volver a citar más adelante, así es que vamos a pasar ahorita de ahí y vamos a continuar con lo voy a citar en el siguiente, así es que voy a continuar al siguiente punto. Estamos en Cristo y somos un cuerpo en Cristo. Y este punto lo vamos a ver a través de tres metáforas distintas. La primera es el cuerpo, la segunda es un edificio, y la tercera es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Bien, estamos en Cristo, pero nosotros no estamos en Cristo simplemente como individuos aislados, puesto que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y todos los creyentes estamos unidos con Cristo y también nos relacionamos unos
con otros, porque todos estamos en su cuerpo. Y esta unión nos hace un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo, y cada miembro de este está unido el uno al otro. Romanos capítulo 12, versículo 5. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran también con él. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26. En este cuerpo de Cristo desaparecen las viejas hostilidades y las viejas divisiones pecaminosas también. Ahora en este momento, en este punto vamos a hacer una pausa y voy a repetir lo mismo que acabo de decir. En este cuerpo de Cristo desaparecen las viejas hostilidades y las divisiones pecaminosas. Ahora piensen ustedes por un momento. ¿Tienen ustedes algún problema o alguna diferencia con algún hermano? Si es así, pues deberías de procurar arreglarlo lo antes posible. Y deberías tratar de ponerte bien con esa persona. Porque estamos en un mismo cuerpo. Y como dije, en este punto desaparecen las viejas hostilidades y las divisiones pecaminosas. Nosotros no sabemos cuándo es que Dios nos va a llamar. Y si llegamos allá, ¿qué excusa le vamos a poner? ¿Cómo vamos a explicar eso? Es importante que tomemos en cuenta esos puntos de esta relación, que debe ser una relación armoniosa, debe ser una relación perfecta, debe ser una relación sin ofendernos los unos a los otros, sin faltarnos los unos a los otros, sin chismes, sin cosas pecaminosas, como dije en el principio. Los criterios del mundo y la posición de orgullo y de pasión y de posición, ya no caben en esta nueva relación, porque ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes, dice, son uno solo en Cristo Jesús. Debido a que somos un cuerpo en Cristo, iglesias enteras pueden estar en Cristo, y la iglesia universal, la iglesia constituida por todos los creyentes verdaderos, está colectivamente unida a Cristo en un cuerpo, y es como una esposa con su esposo. En Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y esa misma ilustración, ese mismo ejemplo es lo que estamos diciendo cuando decimos que la iglesia y Cristo es un mismo cuerpo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues porque eso dice 5:31, y Efesios capítulo 5, versículo 32 dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y respecto a su iglesia. La misma relación que nosotros tenemos con nuestra esposa, la misma relación que nosotros tenemos con Cristo, la misma relación que nosotros tenemos con cada creyente, independientemente si él viene a esta iglesia, si está en otra iglesia. El punto aquí es que si es un creyente, está puesto en el cuerpo de Cristo, y somos un solo cuerpo con todos los creyentes de toda la iglesia universal, independientemente de dónde es que ellos se encuentren. Jesús es un esposo amoroso que se entregó por nosotros, y su propósito es perfeccionarnos, limpiarnos y purificar a su iglesia, para que la iglesia pueda reflejar más completamente lo que Él es, y para darle gloria en ese aspecto. La otra metáfora se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 2. Y aquí nos habla
nos dice que los creyentes al acercarse a Cristo son como piedras vivas, edificados en una casa espiritual, y lo mismo afirma también en otro pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: de este modo estamos unificados para siempre, dependientes unos de los otros, así como las piedras de un edificio que están unidas y dependen los unos de los otros. Ahí está otra ilustración. De la misma manera como las piedras construyen un edificio, cada vez que nosotros nos congregamos para adorar a nuestro Padre Celestial, construimos un edificio espiritual y nos necesitamos los unos de los otros con cada uno de los dones que Dios nos ha dado a cada uno para que los pongamos al servicio de su iglesia. Pero la analogía más hermosa y más gloriosa es la que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Y le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Esta es la analogía que el Señor Jesús nos enseña aquí. En Juan capítulo 17, comenzando en el versículo 21, dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí Jesús ora que nuestra unidad sea como la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo andamos con esa unidad? Este es un recordatorio para nosotros de que nuestra unidad de esa misma manera debe también ser perfecta, perfectamente armoniosa como la unidad de la Trinidad. Pero también hay otra cosa que debemos notar en esta analogía entre los miembros de la Trinidad, que es muy importante, porque nos advierte para que no pensemos que la unión con Cristo en algún momento se tragará o hará desaparecer nuestras personalidades individuales, porque aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad perfecta y eterna, pero sin embargo permanecen como personas distintas. Y de esa misma manera, aunque un día nosotros los creyentes vamos a alcanzar una unidad perfecta con otros creyentes y con Cristo Jesús, sin embargo, para siempre, al igual que la Trinidad, permaneceremos siendo personas distintas, con nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros intereses, nuestras responsabilidades, nuestras relaciones diferentes e individuales y especiales. Yo creo que hasta ahí me permite el tiempo llegar. Ya son casi las 3:30. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, y cuando vuelva, en vez de concluir con el punto, voy a seguir con el punto que viene a continuación. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites en tu palabra. Y te damos a ti, Padre, la gloria y la honra, Señor, porque entendemos que es por tu gracia, Señor, por tu misericordia, que desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos consideraste para ponernos en Cristo Jesús y para bendecirnos con todas esas bendiciones en gloria. Gloria sean dadas a ti, Padre, y a nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, en el cual oramos. Amén. Amén.